bendiciones para todos. Las diferentes redes sociales, bendiciones para ustedes, aquellos que cada domingo se conectan a recibir un mensaje. Éxitos mil para todos. Recuerden que estamos en un tiempo muy especial porque estamos bajo la serie muy buena, muy importante, y es Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo el Espíritu Santo, y es muy importante realmente estar en este aprendizaje. Estamos en el aprendizaje número 1 y llevamos la tercera parte, y estamos en el tema Ministerio del Espíritu Santo en el creyente, es decir, la obra, la labor del ministerio del Espíritu Santo. A toda esa comunidad que tenemos en Ciudad Equidad, les mandamos saludos. La gente de Ciudad Equidad que ha estado pidiendo sus saludos, saludos para la gente de Ciudad Equidad, todos los discípulos, hermanos que están allí, los que están en diferentes lugares, diferentes países. Les bendigo, los que nos siguen desde Alemania, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, allá en España, en Alemania. Muchos saludos para ellos, en Francia. Éxitos mil para ustedes. Hoy nuestro tema, continuamos con la parte 3, esta maravillosa enseñanza que tenemos para compartir con ustedes sobre la labor del Espíritu Santo posterior a la salvación. Y estamos en la parte 3 de este mensaje, y quiero dejarles algunas cosas muy interesantes al corazón de ustedes para conocer un poco más al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha estado más tiempo sobre la tierra que lo que el Salvador nuestro, Jesús, estuvo en esta tierra. Jesús solo estuvo 33 años y medio aproximadamente en la tierra. Pero desde que Jesús envió al Espíritu, Él ha permanecido por 2000 años haciendo la obra en el creyente. Y hay algo muy interesante que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Y es que cuando esa persona reconoce a Jesús, acepta a Cristo, ha oído el Evangelio y cree en el Evangelio, hay una obra especial que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y es que cuando uno oye el Evangelio, viene la fe. Y cuando viene la fe es para que nosotros creamos en el Evangelio. Y luego de estos dos elementos, el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo sella al creyente, le pone el sello de Dios al cristiano. La Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14, para aquellos que toman nota y que quieren y abren sus Biblias, este texto debiera tenerlo usted muy cerca cada día, porque este texto inspira la fe, motiva la fe de por qué tú eres pertenencia de Dios. Ya lo tienen. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Qué versículo tan poderoso. Este versículo nos está enseñando que cuando tú recibiste la palabra, el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación, el día que creíste en el evangelio, tú fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú tienes un sello, y con ese sello Dios te conoce.
¿Qué es lo que diferencia a las personas cristianas de las otras? El sello. El sello que Dios ha puesto en ti. Eso te identifica que tú tienes una herencia allá arriba, que tú tienes una pertenencia celestial, que tú le perteneces a un ser superior a Dios. No le perteneces al mundo, no le perteneces al diablo, a Satanás, a su sistema. Le perteneces a Dios. Y Dios te ha puesto un sello. Ese sello viene a nuestro pensamiento cuando hablamos del sello. La idea de posesión. Tú eres una posesión de Dios. Ninguno puede tocarte, ninguno puede robarte, porque tú le perteneces a Dios. Él es tu Padre y Él te ha puesto un sello. Y con ese sello, el mundo espiritual sabe quién es usted. Los demonios miran y dicen: ese es un hijo de Dios, una hija de Dios. Los ángeles saben quién eres tú por ese sello. Fuimos sellados para el día de la redención. Esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Los que han sido sellados van a participar de un evento que por 2000 años nosotros los cristianos hemos creído y lo hemos anunciado, y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Llegará un día en la historia de la iglesia en que nosotros los cristianos desapareceremos de esta tierra. Seremos levantados. ¿Quiénes van a ser levantados? Los que estén sellados, porque han sido sellados para el día de la redención. En Mateo 24, el versículo 40, se describe cómo será ese evento. Dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán trabajando juntas en un molino, estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. ¿A quién dejan? A la que no tiene el sello. ¿Quién se va? El que tiene el sello. Porque con ese sello Dios te identifica. Dios te conoce. Los ángeles te tomarán. Aquel que ha entregado su vida a Jesús. El sello del creyente indica posesión. Posesión. Cuando nosotros somos salvos, nosotros le pertenecemos inmediatamente a Dios. Y el día que tú fuiste salvado, inmediatamente te fue colocado un sello de dominio sobre tu vida. Y te pusieron el sello. Y ese sello tú lo tienes. Para donde tú vayas, ahí hay un sello que dice: le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Yo no sé si usted ya entregó su vida a Cristo, pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, no tiene el sello.
tienes que rendirte a Él. Tienes que rendirte a Él. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30, dice algo poderoso Efesios 4:30. Y Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo que mora en el creyente, que mora en usted, puede ser contristado. Solo una persona se puede contristar, entristecer. Y como el Espíritu Santo es una persona, Él es Dios, pero tiene todas las cualidades de una persona porque es una persona. Él habla, dice, se contrista, tiene pareceres, da sentires, se entristece, porque Él es una persona. Él no es una fuerza activa. Él es Dios. Y ahora se nos dice: no lo contristen. Y la razón por la que no debemos contristar al Espíritu de Dios es porque fuimos sellados con Él, con el Espíritu. Fuimos sellados. ¿Para qué evento? Para el día de la redención. ¿Cómo va a estar uno preparado para el día de la redención con el sello del Espíritu? ¿Y quién nos pone ese sello? El Espíritu mismo. Dios a través del Espíritu nos sella. ¿Y con qué esperanza nos ha sellado? Para la redención. ¿Cuántos de ustedes esperan el día de la redención? El día de la redención es el día de la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitan, cuando los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados. Puede ser en un instante mientras estemos en un culto, puede ser mientras estemos en casa, en nuestras labores. En cualquier momento sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Muy poca gente habla hoy en día sobre el arrebatamiento de la iglesia. Necesitamos hablar, pero solo los sellados con el Espíritu de Dios serán levantados para el día, para ese gran día que se llama día de redención, donde Jesús desde el aire tome a su iglesia, a todos aquellos que han sido sellados y que tienen la morada del Espíritu en su corazón. Lo tenemos, lo necesitamos. ¿Sabes? En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Firme. ¿Y qué más dice? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Míreme por favor, porque Dios te conoce a ti. Te conoce Calixto. Te conoce Freddy. Allá May. Te conoce Celia. Te conoce Dios. Dubis. Dios te conoce. ¿Y por qué te conoce? Porque ha puesto el Espíritu Santo en ti. Y te ha puesto un sello. Y Él es quien nos conoce por esa marca. Tienes una marca. Y a Dios no le meten hijo falso. Nadie puede engañar a Dios. Usted puede tener apariencia de cristiano, pero si no tiene el sello, no estás preparado para la redención. Necesitas entregarte a Jesús. El evangelio de salvación, necesitas creerlo. Y cuando tú lo crees, en ese plan de salvación,
Eres sellado con el Espíritu de Dios. Eres sellado. Otra cosa que quiero decirles del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo fortalece al creyente y le revela a Cristo con mayor intensidad. Él te fortalece. Cuando usted piensa que no puede, no podrás en tu carne, pero en el Espíritu tú sí puedes. Y la razón por la que tú puedes es porque la Biblia dice que Dios envió el Espíritu Santo para que te fortalezca. Y entonces el Espíritu de Dios te va a dar ánimo, valor. Si estás bajo amenaza, el Espíritu te da valor. Si estás bajo presión, el Espíritu te da fuerza. Si tienes una gran lucha en tu entorno, en tu ambiente, tienes al Espíritu de Dios y Él te fortalece desde el hombre interior. Y cuando el hombre interior está fuerte, usted está fuerte, porque tu espíritu está fuerte, tu ser está fuerte por el Espíritu de Dios. La Escritura dice en Efesios capítulo 3, el versículo 16, la palabra de Dios dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Levante su mano derecha. Diga conmigo: hoy estoy fortalecido en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Una vez más, dígalo: hoy estoy fortalecido en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Y cuando tú estás fortalecido en el hombre interior, el que tiene que estar temeroso es el enemigo. El que tiene que estar temeroso es el diablo. El que tiene que estar temeroso es la adversidad. ¿Por qué? Porque tú estás fuerte. Por algo dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y usted está fortalecido. ¿Y por qué está fortalecido, hermano, hermana, amigo? Por el Espíritu de Dios. Y eso marca la diferencia. Tú lo necesitas. Usted necesita al Espíritu Santo. Él no es un objeto. Él no es una fuerza. Él no es un fuego. Él no es aceite. Él es Dios. Es una persona. Viene a ungirte. Viene a llenarte. Viene a sellarte. Viene a tocarte. Viene a revelarte a Cristo. Viene a darte poder. Viene a darte vitalidad. Viene a decirte que no estás derrotado, que no estás vencido, que tú puedes con Él porque has sido fortalecido en el hombre interior. Eso viene a decirte el Espíritu. Te fortalece. Sabes, tienes la fuerza. Y si tú estás fortalecido en el hombre interior, lo significa que tú tienes poder interiormente. No va a poder contigo. Había un brujo que había hecho pacto con el diablo. Y ese brujo tenía el poder de seducir mujeres. Y a las que él tocaba o le hacía el conjuro, caían rendidas a sus pies. Y un día se topó con una joven muy bella. Y él le hizo su toque y su conjuro y nada pasó. Y entonces él dijo: ¿qué está pasando? ¿Será que he perdido los poderes? Y volvió e hizo un conjuro más fuerte todavía. Y la muchacha ni se inmutó por un momento. Y él empezó a preocuparse. Y probó con otra y el asunto le funcionó. Y dijo: ¿y por qué no me funciona con ella? ¿Qué tiene esa mujer que no funciona lo que yo le hago? ¿Qué tiene? Y volvió a hacerle uno
como para volver loco a un elefante, y tampoco. Y entonces se fue donde había hecho el pacto a hablar con su superior y le dijo: usted me dijeron que con este poder toda la que yo tocara caería rendida ante mí. He tocado a una mujer que no reacciona. Le he hecho todos los conjuros y nada ha pasado con ella. Y le dijeron: pero hay tantas mujeres por ahí, ¿y por qué te vas a encantar con ella? Dijo: porque esa es la que quiero. Y dijo: vamos a ver qué podemos hacer por ti. Y luego de un rato le dijeron: no podemos hacer nada contra ella, porque en ella hay un poder superior al poder que nosotros tenemos. Hay un poder superior. En ella hay un fuego. En ella hay una luz. Hay como un sello de protección que no nos deja que nos acerquemos a ella, sino hasta 100 metros. Todos los demonios que mandamos no se pueden acercar a ella, porque está ungida, porque tiene un sello. ¿Sabes? Ningún poder de las tinieblas puede contra ti a menos que Dios lo permita. Pero tú tienes poder por medio del Espíritu Santo de Dios para vencer todo poder del enemigo, porque tú has sido fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. Y entonces usted está lleno de vitalidad, de poder, y el Espíritu te fortalece. Te fortalece. Y por eso usted hace cosas que pensó que nunca haría. Echaría fuera demonios, liberaba a los cautivos, y libera a los cautivos, a los oprimidos, sana enfermos. Está fortalecido en el hombre interior. Usted puede avanzar porque Él le da fuerza. Y otra tercera cosa que quiero dejarles hoy de la obra maravillosa del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Él es tu GPS espiritual. Él te guía. Una vez yo fui con mi esposa y mis 2 hijos a la ciudad de Medellín, y no conocíamos realmente la ciudad para movilizarnos en ella. Y para ese tiempo ya empezaron a ingresar los GPS. Y nosotros activamos el GPS en el celular. Y íbamos para la Universidad de Medellín. Y a lo que entramos a la ciudad colocamos Universidad de Medellín. Y el bendito GPS nos empezó a decir: manténganse a la derecha. 300 metros, gire a la izquierda. Y unos 300 metros. Y cuando uno iba llegando decía: 20 metros, gire a la izquierda. Y mismo le indicaba por dónde tenía uno, y uno para la izquierda. Y hubo un momento en que nosotros nos pasábamos en el carro de la ruta que él nos daba, e inmediatamente ese GPS nos reubicaba nueva ruta y nos volvía a meter nuevamente a las que nos llevaba a la Universidad de Medellín. Piensen por un momento que quien nos va guiando la ruta es el Espíritu de Dios, pero tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Y la Biblia dice en Romanos 8:14, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te guía, te libra de engaño, te libra de robo, te libra de la muerte. Cuando tú te dejas guiar. Si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, evitaríamos tantos problemas, porque Él nos mueve y te pone en el sitio donde tienes que estar para la bendición. Mi padre espiritual, el pastor Salvador,
uno de mis padres espirituales, él un día nos contó una experiencia que él tuvo. Y él contaba y decía que un día, en un momento de gran necesidad, él estaba pidiéndole a Dios que abriera las puertas de los cielos y que le mandara una bendición económica. Y él estaba orando. Y una de esas madrugadas, él escuchó la voz de Dios que le dijo: Salvador, ves a Puerto de Colombia y habla con el gerente. Y él: a Puerto de Colombia, yo no conozco a nadie allí. Pero él dijo: voy a obedecer al Espíritu de Dios. Algunas veces el Espíritu te habla audiblemente, otras veces te habla en sueño, otras veces te pone una movida, un sentir. Tú tienes que interpretar los sentir del Espíritu Santo. Es como una voz interna que te habla. Viene a tu mente, viene a tu espíritu. O es un impulso que te mueve a ir a un lugar, a llevarle algo a alguien, a bendecir a una persona, a orar por alguien, a dar una palabra. Él te mueve. O a ponerte justo en el momento donde tienes que estar. Como cuando movió a Ana. Y ella era una anciana y fue justo en el momento que fueron a llevar a Jesús y ella pudo ver con sus ojos al Salvador. O como Simeón, que era un anciano que esperaba la redención de Israel, y el Espíritu le había revelado y le había dicho que no moriría hasta que él viera con sus ojos al Salvador. Y justo cuando iban a presentar a Jesús en el templo, el Espíritu le dijo, lo movió, dice la Escritura, y movido por el Espíritu fue al templo. El asunto puede ser que el Espíritu te mueva y tú no te quieras mover. Y hay personas que el Espíritu les mueve a bendecir a alguien, a ir a un lugar donde Él le va a dar una bendición, y por no ser sensible a escuchar la voz del Espíritu, se pierden esa bendición. Pero Simeón ni Ana la perdieron. Fueron movidos por el Espíritu para estar en el lugar donde tenían que estar, para ver con sus ojos al Redentor del mundo. Mi pastor Salvador, del que le estaba mencionando, escuchó la voz que le dijo: vete a Puertos de Colombia. Y él se fue. Y cuando llegó allí bien temprano, le dijo a la secretaria que él iba a hablar con el gerente de Puertos de Colombia de ese momento, hace muchos años. Le estoy hablando de cerca de más de 30 años. Y se fue allí. Y cuando él llegó le dijo: pero usted tiene cita. Le dijo: no, pero Dios me dijo que viniera a hablar con él. Ah, bueno, yo voy a hablar con el gerente, y si él le dice que lo atiende, pues lo atenderá. Y si no, tendrá que pedir una cita para que pueda hablar con el gerente de Puertos de Colombia. Y la secretaria fue y le dijo: allá hay un señor que dice que es pastor, que Dios le dijo que viniera a hablar con usted. Y él le dijo: pues dígale que entre. Y él llegó y le dijo: ¿Dios te dijo que viniera? Sí, Dios me dijo que viniera aquí, que aquí había una bendición. Y él dijo: bueno, si Dios te trajo, sabrá Dios lo que ha de hacer. Y en el momento que están hablando, entró una llamada para el gerente general. Y él contestó la llamada, duró hablando. E inmediatamente cuando colgó el teléfono, le dijo: señor pastor, ya yo sé para qué Dios lo trajo aquí. Esta bendición entonces es para usted. Necesitamos rápidamente más de 60 personas que vengan a laborar aquí en este lugar. Y con esa ida a ese lugar se creó una empresa que se llamó Obreros de Dios, que empleó a mucha gente cristiana. Y fue una puerta grande, porque un hombre fue movido por el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Entonces el Espíritu te va a mover, pero tú tienes que ser sensible al Espíritu. Si usted es de aquello que el Espíritu Santo le da una movida y usted no lo hace, nada va a pasar contigo. Nada va a pasar contigo. Usted necesita dejarse mover
por el Espíritu de Dios. Puede ser que el Espíritu Santo comience con sensibilidades muy pequeñas. Tal vez usted tendrá algún apego a algo y el Espíritu un día te habla y te dice: oye, esa platica que tú estás guardando ahí, ¿por qué no se la das a esa hermana que está allí en necesidad? Bendícela, y te pone un sentir. ¿Tú por qué no tomas eso que tienes allí y lo donas a alguien necesitado? O te pone una carga por un hermano o una hermana que tiene días que no ves, y el Espíritu te habla y te dice: ves, cuando estás en el supermercado, ¿por qué no compras algo adicional y se lo lleva a esa hermana que está allí? Y te mueve. Cuando tú obedeces, tú estás capacitándote para entender cada día más la guía del Espíritu. Y Él te va a guiar, te va a prevenir de engaño. Hace un tiempo, yo iba en el carro y empecé a sentir un ruido extraño. Y yo ese ruido nunca lo había escuchado. Entonces dije: voy a ir donde un mecánico. Y fui al primer mecánico. Y cuando yo se lo llevé allí al mecánico, él lo está viendo, miró, el ruido persistía. Y de pronto él dio un diagnóstico. Me dijo: ese diagnóstico es esto y aquello. Y ese sale como por 1.400.000 pesos el arreglo de eso. Y en el momento yo me puse a orar. Y yo sentí que el Espíritu me habló y me dijo: todo lo que te ha dicho es un engaño. Sal de aquí. Todo lo que te ha dicho es un engaño. Sal de aquí. Y yo le dije: ¿sabes? Yo tengo que hacer otra vuelta. Más tarde miro si puedo volver acá. Y salí de allí. Y me fui para donde Román, mi hermano en la iglesia. Y llegué allá y le dije: ¿sabes que siento un ruido en el carro raro? Y ya lo llevé donde un mecánico allá y me dijo que es algún daño bastante grave. Y él me dijo: préndalo para ver. Yo lo prendí. Y lo escuchó y me dijo: ya sé qué es. Y entró a la casa, sacó una llave y dijo: abre el capó. Y atesó algo ahí. Y dijo: prende otra vez. Y el ruido se le quitó. Yo no le dije que me estaban cobrando 1.400.000. Una llave 3/8 y atesó lo que fue y se quitó. Pero si tú no obedeces al Espíritu, te engañan. Y el Espíritu muchas veces te va a librar de cosas donde te quieren engañar. Pero el Espíritu te da discernimiento. Él nos guía. Nos guía. Piense, ¿cuántas veces tenemos que pasar por caminos peligrosos, tenebrosos? Pero tenemos un guía. Un guía. Y el guía previene. El guía te dirige. ¿Cuánto depende usted del Espíritu Santo? Les pregunto hoy. ¿Cuánto se dejan ustedes guiar del Espíritu de Dios? ¿Va a buscar un esposo? ¿Sabes quién te lo puede buscar bien? El Espíritu. Usted le puso el ojo de Espíritu Santo. Dame visión creativa para ver realmente qué hay en el corazón de esta persona. Y el Espíritu Santo te va a dar visión creativa y discernimiento para que usted discierna las actitudes, la manera, para discernir si es o no es. Aún en negocios, pida la dirección del Espíritu Santo, porque lo que menos quiere el Espíritu Santo es que usted se quiebre. Pero para eso usted tiene que dejarse guiar. Déjate guiar por Él. Que las movidas del Espíritu vengan a usted. Qué bendición es tener un guía que conoce todo lo que hay por delante. ¿Cierto, Josué? Él lo conoce todo. Tu conocimiento puede ser limitado, pero el de Él es ilimitado. Tu conocimiento puede ser nulo, pero Él tiene todo el conocimiento.
Dios te guía a través del Espíritu Santo. Como cuando dirigió a Israel por el desierto. De noche, columna de fuego. Y de día, columna de nube. Ellos solo tenían que estar guiándose. Ahora ya no vemos el fuego. Ya no vemos la nube. Ahora eso está dentro de nosotros. Y ahora Él hace movidas, sentires. Y de pronto alguien le está poniendo a Dios un sentir. Y usted se tiene que dejar mover. Había un hermano que vino a orar a la iglesia. Y cuando él oraba, el Espíritu le habló y le dijo: siervo mío, saca esos 300,000 pesos que tiene en el bolsillo y dáselo a la sierva esa que está orando allí. Y él abrió los ojos, vio a la sierva y dijo: hay poder en Jesús. Esa voz extraña no debe ser la voz de Dios. Y la reprendió. Y se quitó de ahí. Y dijo: hay poder. Esos espíritus ni en la iglesia lo dejan a uno tranquilo. Se quitó. Se puso en otro lado y siguió orando. Me voy a poner cerca de la alabanza, porque en la alabanza no llegan. Y escuché otra vez la voz que le dijo: siervo mío, saca los 300,000 pesos que tiene allí en el bolsillo y dáselo a mi sierva, que ella tiene una necesidad. Y él no escuchaba. Se cambió de sitio y dijo: poder en Cristo. Y vino la tercera vez la voz y le dijo: siervo mío, no te he dicho que saques esos 300,000 pesos y se lo deja a mi sierva que está allí. Soy yo, el Espíritu Santo, que habla contigo. Tómalo, porque ella los necesita. Y el hombre dijo a regañadientes, ¿no? Bueno, Señor, que sea como tú dices. Y se levantó y llamó a la señora y le dijo: señora, tome, vea, esta ofrenda es para usted. Y ella lo vio y le dijo: ay, hermano, muchas gracias, usted sí es bueno, se ha dejado tocar por Dios. Y le dijo: no me dé gracias a mí, dele gracias al Espíritu Santo, porque si es por mí usted se muere de hambre. Y así hay gente. Si es por ello, otro se muere de hambre, otro se pierde, otro no es sanado. Pero déjate guiar por el Espíritu. Necesitamos más gente guiada por el Espíritu Santo de Dios en las cuestiones prácticas de la vida. Aló, dale un aplauso a Cristo. Y saben que el Espíritu Santo no solo te guía, sino que te capacita y da poder a cada uno para andar en la senda de su elección. Entonces el Espíritu Santo todo el tiempo no te está guiando, pero el Espíritu Santo sí te capacita para saber qué hacer. Sí te capacita para cuando vienen los momentos difíciles, ya tú sabes, porque ya te ha capacitado, ya te ha entrenado, ya te ha dado poder, ya te ha dado autoridad. De pronto tú no sabes cómo hacer una liberación y el Espíritu Santo te guía cómo hacerlo. En una ocasión estaba orando por una mujer endemoniada y desde las 7 de la noche habíamos estado ministrándole, y eso eran muchos demonios que habían en el cuerpo de esa joven. Ella había estado por 3 meses poseída de demonio. Luego de traérnoslas a nosotros, empezamos a orar a las 7 de la noche. Y era la 1 de la mañana y nosotros estábamos allí orando. Era una guerra espiritual profunda. Y luego de haber orado, yo estuve orando y le dije: Espíritu Santo, hemos estado guerreando aquí y hemos estado orando por ella. ¿Qué más quieres tú que se haga? Y el Espíritu me dijo: nada. Dile que se la lleven. Y yo: pero ¿cómo se la van a llevar si está todo endemoniada? Tú no te preocupes. Dile que se la lleven. Que cuando ellos se la lleven, ella es libre. Y yo: así es así. Y le dije: llévensela. Pastor, pero mire que todo... El Espíritu dice que se la lleven.
Y la cogieron y las empezaron a sacar. Y en la medida que fue saliendo del salón, fue calmando la paz. Y antes de llegar a su casa, la mujer que por 3 meses había estado endemoniada fue totalmente libre hasta el día de hoy, por una guía del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Ninguno puede engañar al Espíritu de Dios. En una ocasión, una joven mujer vino para que orara por ella. Estaba bajo una lucha espiritual ella, influencias espirituales en su vida. Y yo estaba orando, pero el espíritu que estaba en ella, un demonio, no salía. Y yo oraba y el espíritu no se iba. Y de momento yo empecé a orar y a decirle al Espíritu Santo qué estaba pasando. Y el Espíritu Santo me dijo: pregúntale a ella por el papá. Pregúntale a ella por el papá. Y yo le pregunté y le dije: cuéntame algo de tu padre. Y ella me dijo: mi papá está muerto. Ah, el papá está muerto. Y yo oré por ella y dije: Señor, él dice que el papá está muerto. Y yo empecé a orar otra vez y ella no era libre. Y volví y le pregunté al Espíritu y él me dijo: pregúntale nuevamente. Y yo le dije: espíritu inmundo, suéltale la mente consciente porque voy a hablar con ella ahora. Y luego le pregunté nuevamente: cuéntame de tu padre. Y ella la segunda vez me dijo: está muerto. Yo seguí orando y ella no era libre. Luego me dijo: insístele. Y yo le insistí. Le dije: vamos a hacer algo. Cuéntame qué es lo que ha pasado con tu padre. Y ella empezó a llorar. Y me dijo: le voy a decir la verdad. Él no está muerto físicamente. Pero para mí, él es como si estuviese muerto. Porque yo lo he sacado de mi vida y no quiero saber nada de ese señor. Yo le dije: la razón por la cual te he preguntado esto es porque si tú no te liberas de ese sentimiento de falta de perdón, lo que te está atormentando a ti no va a salir. Tienes que perdonar. Perdona para que seas libre. Y ella empezó a llorar. Y empezó a llorar y a resistir. Pero no aguantó más a la administración del Espíritu. Y ella pegó un grito de lo profundo de su corazón. Y empezó a decir: yo perdono a mi padre por el abandono que hizo de mi madre y de mí y de mis hermanos. Y empezó a pedir perdón. Y luego yo me dirigí al espíritu que la había estado atormentando a ella por meses. Y le dije: nunca más serás espíritu de tormento en ella. Así que sal de este cuerpo. Y ella fue libre en ese instante. Por una guía, por una dirección del Espíritu de Dios. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, tú vas a ver maravilla, señales, prodigios. Dios te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar. Vas a tener un buen viaje. Porque vas a tener una guía personal. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué tanto estás conectado con el Espíritu? ¿Qué tanta conexión tiene usted con el Espíritu de Dios? ¿Qué tanto le obedeces? ¿Obedece usted al Espíritu Santo? Y por eso hoy yo le animo a usted a conectarse con el Espíritu Santo de Dios. A todos ustedes que están hoy aquí, a ustedes que están allá en casa, alguien que me está oyendo, necesitas oír más al Espíritu de Dios. Deja de oír tu deseo. Deja de escuchar a tu carne. Deja de oír la voz contraria. Deja de oír la carne. Deja de oír al enemigo. Deje de oír al mundo. Deje de oír una voz contraria y ponte en sintonía del Espíritu. Y usted va a sentir su voz que te habla a tu espíritu, a tu corazón. Va a venir como una voz a tu mente.
Va a venir como un fuerte sentir a tu ser, que no lo vas a resistir. Será como un fuego profundo en tu corazón que encenderá y arderá, y tú sentirás y no tendrás paz hasta que hagas lo que Él te está diciendo que tú hagas. Hasta que no obedezcas no te va a dejar, pero tienes que aprender a escuchar su voz, su sentir, sus movidas. La mayor parte que Él te va a hablar será por movida. Te va a mover, te va a mover a orar más, te va a mover a ayunar, te va a mover a adorar, te va a mover a bendecir más, a servir, a comprometerte, a guardarte, a santificarte, a alejarte de aquellas cosas que te están haciendo daño, que no te van a edificar. Él te quiere sacar del camino que llevas, que es camino de muerte, y traerte al camino de vida. Él va a redarguirte de pecado. Será como ese botón rojo que te va a decir: no traspases la línea. No. Cuando no tienes paz, no avances. Cuando sientes que lo que vas a decidir no te trae paz, no camines, porque puede ser el Espíritu que te está diciendo: no avances, espera, aguarda, no tomes esa decisión. Sé sensible a la voz del Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mil bendiciones para todos.